have the Bible study. We'll live. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Como lo prometido es deuda y en la medida que puedo cumplo mis promesas siempre, pues aquí está el proyecto que voy a hacer o que voy a presentar hoy, que tenía un montón de ganas de hacer y un montón de tiempo pendiente a hacerlo. En junio se realizó el primer encuentro de tejedoras de la Yaya y quedamos en Loeches para realizar este chal, el chal cola de dragón, con esta bonita forma. Os aviso, en el blog voy a colgar las instrucciones de cómo hacer este chal paso a paso, aunque voy a hacer el tutorial ahora, pero por si alguien prefiere ver el gráfico, para ganchillo, para crochet, y también está tejido en 2 agujas, o sea, para poder ver las instrucciones en 2 agujas. Mirar cómo queda el chal de espectacular. Es que no sé, no hay mucho que decir porque queda divino, queda fantástico. Entonces voy a ir haciendo este paso a paso en homenaje a esa asociación que adoro trabajar con ella y que espero que haya muchos encuentros de tejedoras de la Yaya porque realmente tienen un proyecto solidario estupendo, fantástico. Vamos a trabajar con esta hebrita, con este hilo que la verdad es que me parece un amor porque en sí ya tiene su gracia. Es muy sencillo de tejer, tiene 8 vueltas diferentes que vamos a ir repitiendo todo el tiempo, ¿vale? ¿Con qué gancho vamos a trabajar? Bueno, cada uno podrá trabajar con el gancho y el hilo que quiera, ¿vale? Cada una puede elegir perfectamente con qué trabajar. Vamos a empezar a trabajar por aquí. Y como nos dieron una hoja de patrón, de guía, voy a ir siguiendo paso a paso esas instrucciones que nos da para también aprender a leer el patrón, ¿os parece? Se empieza por aquí, imaginar, y lo vamos a acabar aquí. Más de 2 metros de largo tiene. Bueno, no digo más, solo que si os gusta lo que veis, os suscribáis al canal, que sigáis a la asociación Yaya ORG, porque de verdad tiene grandes proyectos. A través del tejido hacen cosas maravillosas y se pueden colaborar de muchísimas maneras. Este es mi homenaje para todas esas buenas personas que trabajan cada día para ayudar a los demás. Vamos con el tutorial, no me enrollo más. Seguirme en las redes sociales, Cookie Crochet, en todas partes. En Pinterest, en Instagram, en Facebook. Pero vamos, YouTube, suscribiros al canal y vamos a seguir trabajando juntos. Vamos a seguir siendo una gran comunidad. Vamos para allá. Bien, recordáis que yo el 15 de junio de 2019 estuve en el primer encuentro de tejedoras de la Yaya en Loeches. Buen día que pasamos, ¿eh? Desde entonces tengo pendiente hacer este chal cola de dragón a ganchillo y colgar en el blog, que aún tampoco lo he hecho, la manera de hacerlo con 2 agujas por aquellas personas que prefieran. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo porque ya está bien, porque ya va siendo hora y porque dije que lo haría y lo voy a hacer. Quiero que se quede testigo. Voy a usar este hilo. Voy a utilizar esta hebra, que me parece bonita porque hace como dibujos, o sea, como granulado, ¿no? Y bueno, pues me gusta la idea. Voy a trabajar 3,5. Nos va a quedar gordito. Bien. Sí, 3,5. Como veis, es un patrón que va a tener 4 vueltas y otras 4 vueltas. Después se va a ir repitiendo cada 8 vueltas vamos a estar haciendo lo mismo. Bien, entonces vamos a hacer estas primeras 8 vueltas y después ya iremos cada uno por nuestro ladito. Vamos allá con el principio y lo vamos a tratar de seguir, ¿vale? Esto es un aro mágico que dice que hagamos y 3 cadenas para subir. Y dentro del aro mágico pondremos 4 puntos altos, ¿vale? Pues vamos con esa primera vuelta, que esta ahí es fácil y ya no se va a repetir más. Esta va a ser la primera vez y última vez que se haga. La hebra por la mano, con la mano que no tejemos y vamos a enganchar. Cruzamos el hilo ahí y con nuestro crochet pasamos entre los 2 dedos para sacar la hebra de más atrás. Ahí tenemos preparado nuestro arito. ¿Vamos?
Bien, pues una vez que tenemos preparado nuestro arito, hacemos esas 3 cadenas que nos ha dicho que hagamos. 1, 2 y 3. Y además, 4 puntos altos. Por si acaso, para el punto alto, la hebra por el gancho por el aro. Y sacamos otra hebrita. Tenemos 3 en el gancho que sacamos de 2 en 2. 1 y 2. Otra vez. Hebra por el gancho por el aro. Sacamos la hebrita con el gancho a través de nuestro aro y nos deshacemos de ellas, de las hebras de 2 en 2. Pasamos la hebra de nuevo, sacamos 2, pasamos la hebra de nuevo, sacamos 2. Tenemos nuestro segundo punto alto. Voy a reducir un poco el aro, porque para ponerle 4 puntos he hecho un hueco como si fuera a poner 200. Ahí tenemos 2. Vamos con el 3, con el tercer punto alto. Pasamos de nuevo y de 2 en 2. Y el cuarto. ¡Chan! Tenemos terminada nuestra primera vuelta. Vamos con la segunda. Y esta ya va a ser parte de la repetición que siempre vamos a ir haciendo, más o menos. Dice, haz 3 cadenitas y dentro de este primer punto haz un aumento. Y luego los otros 3 puntos tal cual. Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer entonces lo que nos ha dicho. Voy a ponerlo, a ver si lo pongo aquí. Ahí se va viendo. Perfecto. Hacemos esas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Siempre van a sustituir a un punto alto, ¿vale? Y ahora nos dice, en el mismo punto que has hecho las cadenas, haz 2 puntos altos más. O sea, en el mismo huequito que es este, ahí 2 altos, 2 puntos altos más. 1 y 2. ¿Vale? Ahí tenemos un aumento. Si os fijáis, va a ser que se va a repetir, pero bueno, lo vamos a ver después. Seguido dice, haz los puntos altos que te vayas encontrando. Ahí hay 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahí tenemos esos 3. Y ahora, si os fijáis, voy a ir marcándolos, ¿vale? Hicimos el aumento y los 3 siguientes, 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice ahora? Sobre las cadenas, hacer 3. Pues venga, sobre las cadenas, sobre las 3 primeras cadenas, sobre la última, vaya. Aquí dice, venga, hay que ponerle 3 puntos. Pues venga, vamos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahí, eso, así, sin más, como que no quiere la cosa. Y ahora vamos con la siguiente vuelta, que es la tercera. Tercera vuelta, segunda vuelta, primera vuelta. Ahí vamos con la tercera, y nos dice 3 cadenas. Y 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. En los 5 siguientes puntos. ¿Vale? Hasta el último no, el penúltimo no, el antepenúltimo que haremos el aumento, uno que no, y sobre las cadenas el aumento de nuevo. De momento, cadenas y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Vamos allá con las cadenas, 1, 2, 3, damos vuelta al tejido y seguimos haciendo ahora 5 puntos altos en los 5 siguientes puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 en el quinto agujerito. Y ahora nos dice, ¿vale? Aquí nos quedan 3 puntos y aquí nos quedan 3 puntos. ¿Veis? 3 puntos y aquí tengo 3 puntos. Pues dice, aumento, no y aumento. O sea, en los 3 últimos, en el último y el antepenúltimo aumentamos. Y eso va a ser, yo creo que bastantes veces que se va a repetir. ¿Veis? ¿Veis? Se va a repetir, se va a repetir. O sea que, ojo al dato. Entonces, aquí aumento. 1 y 2. Ahí tenemos el primer aumento. En el del medio de los 3 últimos, no aumentamos. Pues no aumentamos. Y en el último, pues sí, aumentamos. 1 y
2. ¿Vale? Oye, voy a hacer una cosa que me había olvidado y es cerrar el aro mágico, porque ya no lo necesitamos abierto. Vamos allá, hemos terminado esta tercera vuelta, vamos con la cuarta y nos dice 3 cadenas y en el primer punto aumento. Todos los demás, nada, 1 cada uno, pues venga. Solo hay que hacer un primer doble aumento, porque si os fijáis están las cadenas y 2 más en el mismo punto, pues allá que vamos. Y ningún aumento más, todo hasta el final, pues venga. 1, 2 y 3, damos vuelta y en el mismo hueco de las cadenas, 2 puntos altos más. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora dice, en todos los demás 1. Pues nada, al siguiente un punto. Al siguiente un punto. Al siguiente otro punto. Otro más. Ya estoy en las cadenas, que no se pueden olvidar hacer nunca las cadenas, ¿vale? Siempre hay que trabajar ese punto de cadenas. Y tenemos ya la cuarta vuelta terminada. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta. 3 cadenas. Y todo tejemos puntos altos hasta los 3 últimos, hasta el punto ese de aumento triple que hemos hecho. Y aumentamos en el último, en el penúltimo no, y en el antepenúltimo. Hay 2 aumentos que se hacen, el último de los puntos y el antepenúltimo. Todos los demás van a ser normales. Pues empezamos a tejer 1, 2 y 3, damos vuelta, este lado se queda así rectito y damos un punto en cada punto hasta los 3 últimos. Eso es lo que dice el gráfico que hagamos. Pues nosotros vamos con el gráfico ahí raudos y veloces. En cada punto, un punto. Vale, tenemos los primeros puntos hechos. Nos quedan 3, ¿os fijáis? ¿Ves? 1, 2 y las cadenitas. Y ahora dice, bueno, en los 3 últimos de la vuelta anterior ya sabes, aumento, no y sí. Pues entonces, cuando me quedan 3 puntos, hago un aumento. 1 y 2, aumento. En el penúltimo no hago nada, o sea, solo 1. Ahí está. Y en el último vuelvo a hacer un aumento. Pues hago un aumento. 1 y 2. ¿Vale? Tenemos hechas las 5 primeras vueltas. Y ahora nos dice, atención que vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a empezar ahora esta, que es la vuelta número 6. Y nos vuelve a decir lo mismo. Aquí os voy a decir algo. Estas cadenitas siempre... Perdón, estoy cerrando. Estas cadenitas han de ir siempre sueltitas, porque si no, se tirará, ¿eh? Entonces, que vayan siempre bien sueltitas. En las cadenas, sobre todo las primeras, hacerlas siempre bien sueltecitas. Para que nos dé juego. Y nos dice, ah, vais a cambiar ahora. Ajá. Aumentamos en ese primer punto 2 más, después una cadena que salta el siguiente punto y ahora trabajamos 2 juntos, cadenita, 2 juntos, cadenita, 2 juntos, cadenita. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Sustituimos el punto por cadena y luego trabajamos 2 juntos para que se nos queden montoncitos. Es muy sencillo, solo hay que agarrar el ritmo, ¿vale? Y nos dice, los 2 últimos, siempre hacerlos juntos, no dejéis cadenitas por medio. ¿Bien? ¿Comprendido? Pues venga, vamos a trabajar las vueltas, que van a serlo, ya insisto, siempre van a ser iguales. Entonces, nos dice, venga, repetir, chicos, 2 aumentos, o sea, aquí hacemos 2. 1, y 2. ¿Sí? Y ahora nos dice, una cadenita, pues cadena. Sáltate un punto. Y yo voy y me salto un punto. Y en el siguiente, haz 2 puntos juntos. Empezamos a hacer, pero no terminamos.
Y empezamos a hacer. Y terminamos los dos a la vez. Hacemos 2 puntos juntos. Sigue con una cadena. Sigo con una cadena que salta el punto y vamos al siguiente. Entonces salto un punto y voy al siguiente y vuelvo a hacer esos 2 puntos juntos. Empiezo uno y no lo acabo y voy al siguiente que lo termino. ¿Sí? Y ahí cierro los dos. Una cadenita que sustituye al siguiente y me voy, ¿vale? Y hago 2 juntos. O sea, la idea es sustituyo una cadena por el punto, pero luego hago 2 juntos. Se van quedando huequitos. Otra vez, 1, y esto lo hago 1, 2 y 3 veces, ¿sí? Y ahora dice cadenita y saltas 1 y haces el siguiente. 2 puntos juntos, 1 y 2. Estamos leyendo el gráfico, no hacemos nada más. Estoy aquí. Hice los 2 juntos, la cadenita, los 2 juntos, cadenita, 2 juntos, cadenita, 2 juntos, cadenita. ¿Bien? Los juntos, cadenita, 2, 3. Y ahora, 1, 2, 3 y 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahora me dice, ya no hagas más cadena, el siguiente hazlo junto. Pues ahora el siguiente punto lo trabajo. Como me está explicando, que haga 2 puntos juntos. ¿Vale? Y hasta ahí va mi vuelta. Los demás puntos no hago nada con ellos. Con este 1, 2, 3, 4 y 5 no tejo, no trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5 no hago nada. ¿Vale? Ahí me quedé. ¿Sí? Bueno, pues ya termino esta vuelta y empieza la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a las 7, mira, la voy a marcar aquí las 7. 3 cadenas y en el mismo sitio un punto alto, como si fueran los 2 juntos. Y los dos, y si os fijáis, se va a repetir todo el rato. ¿Vale? Se va a repetir todo el rato esto mismo, con lo cual, a nada que empecemos a hacer, ya tenemos bastante. Pues 3 cadenas, 1, 2, 3, y damos la vuelta para hacer en el mismo punto un punto alto. ¿Bien? Y ahora dice, sin cadena y sin nada, vuelve a hacer 2 puntos juntos en el siguiente. Pues yo agarro 2 puntos juntos en el siguiente. ¿Bien? Estoy haciendo nada más que lo que me dice. ¿Lo vemos? Y ahora dice, oye, haz una cadena pero más grande, porque aquí solo hay una cadena. Pues yo hago solo una cadena, pero flojita. Bien flojita. La voy a hacer incluso así un poquito más ahuecadita. Bien flojita. Ay, perdón. Yo personalmente creo que haría 2, pero dice solo una. Y dice, vete, ¿a dónde? ¿Dónde tienes que irte? Al siguiente, al agujero. No al primero, sino al segundo. Cachis en la mar. ¿No me voy mejor con 2 cadenas? Dice que no. Pues ahí, venga, un punto alto que no se cierra y otro punto alto que no se cierra. Ahí está. ¿Bien? Y volvemos a repetir por 1, 2 y 3 el trabajar en las cadenas los puntos juntos con las cadenitas entre medias. Voy a llegar así hasta el penúltimo punto donde voy a hacer aumentos. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué dice que hagamos? Ahí. Ahora, cadena. Y nos vamos a la siguiente hueco. 2 puntos juntos. 1 y 2. Cadena. Y otra vez al agujerito. ¿Vale? 1 y 2. Bien. Y después del último, otra vez cadenita, ¿eh? No se nos puede pasar la cadenita. Bien. Acabamos de hacer esto mismo. Hay 3 grupos de 3 puntos juntos, de 2 puntos juntos, ¿lo veis? Y entre medias las cadenitas. Y ahora dice, vete del aumento de la vuelta anterior. El primero lo dejas, pero el segundo y el tercero, o sea, los 2 últimos, haces aumento. Pues venga, yo en los 2 últimos hago un aumento, que está aquí. Aquí hago un aumento, 1,
y 2. Y sin cadena ni nada, sobre la fila de las cadenas hago otro aumento. 1 y 2. Tenemos la fila 7 terminada. ¿Veis? Sigue aumentando por aquí, pero no, por aquí vamos recortándolo. ¿Cierto? Bueno, igual al principio que al final los puntos tienen que quedar muy suavecitos, si no se nos van a... Bueno, entonces vamos con la vuelta número 8 y hacemos 2 aumentos en el primero de los puntos y después vamos a ir haciendo, atención porque aquí trabajamos 2 juntos y no hay cadena. Esto, atención porque se repite además en los 2 casos, o sea que siempre va a ser así. ¿Sí? Venga, pues vamos allá. Hacemos las 3 cadenas flojitas. Atención, 1, 2 y 3 y damos vuelta para hacer esos 2 aumentos sobre el mismo punto. Nos vamos al mismo punto, que es el de las cadenitas, y hacemos un punto alto y otro punto alto. ¿Vale? ¿Qué dice ahora? Cadena que sustituye el punto. Pues yo, cadena que sustituye el punto. Y me voy saltando uno al siguiente. Y dice, haz 2 puntos juntos. Pues yo, 2 puntos juntos. Y ahora dice, cadenita y otra vez sobre las cadenas, 2 puntos juntos. Pues venga, cadenita. Y me voy a hueco. 2 puntos juntos. 1 y 2. Cadenita. Y otra vez 2 puntos juntos. 1 y 2. Cadenita. 2 puntos juntos. 1 y 2. Cadenita. Uy, qué sería. Y estoy en el último hueco. Hasta el último hueco yo tengo que hacer. Pues venga. Cadenita, esos 2 puntos juntos. ¿Vale? Y cadenita. Acábate con una cadena. Me dijo, ¿veis? Aunque en teoría no hay que saltarse. Ay, me dice, haz una cadenita. Pues yo hago. Y ahora, sobre estos últimos 2 puntos juntos, repite los 2 puntos juntos. En los 2 últimos. Pues venga. Vamos con uno y hacemos esos 2 puntos juntos y aquí en el ultimísimo repite otra vez y teje 2 puntos juntos, 1 y 2. Bien, acabamos de terminar nuestra vuelta número 8 y vamos con la vuelta número 9, ¿vale? Que vamos a empezar a hacer pues igual que hemos hecho en las vueltas anteriores, cadenita y punto alto en el mismo y luego 2 puntos juntos. Una cadenita que salta, fijaros, va grande, parece que fueran 2 incluso, que salta hasta el siguiente hueco donde hacemos los 2 juntos, cadenita, 2 juntos, cadenita, 2 juntos, cadenita, 2 juntos, ¿vale? Todo el tiempo. Hasta llegar a los 2 últimos puntos, el de cadenas y el otro punto alto, donde hacemos 2 puntos en cada punto, ¿vale? Que no 2 juntos, o sea, 2 aumentos. ¿Veis la diferencia? Aquí estamos trabajando 2 puntos juntos y aquí vamos a hacer un aumento y otro aumento. ¿Vemos la diferencia en cómo es el punto, cómo es la definición? No es lo mismo esto que esto. Estos juntos y esto es un aumento. ¿Vale? Bueno, pues entonces venga, empezamos a hacer lo que nos dice. Y nos dice 3 cadenitas y... creo que se va el bolillo. 3 cadenitas, 1, 2 y 3 para dar la vuelta y en el mismo punto un punto alto. Bien. Y ahora en el siguiente, que si os fijáis ya son 2 puntos juntos, hacemos punto alto, 1, no cerramos y hacemos el siguiente. ¿Vale? Van a ser siempre esos 2 juntos. Bien. Acordaros de las cadenas iniciales, nunca tejer fuerte, sobre todo en este lado. En este lado que las cadenas vayan muy flojas y ese punto alto que también vaya muy flojo. Eso es bastante importante.
Ahora, dice que hagamos una sola cadena para irnos a la siguiente. O sea, fijaros que parece que estamos saltando un punto. Aquí iría una cadena y aquí hay un punto. Pues hacemos solo una cadena, que yo la voy a hacer un poquito más así como que holgadita, ¿no? Con baile, para hacer, saltando este y este, aquí esos dos puntos juntos. 1 y 2. Cadenita y 2 puntos. 1 y 2. Cadenita y 2. 1 y 2. Así todo el rato. Cadenita y 2. 1 y 2 que se cierran juntos. 1. Hacemos el último. ¿Vale? Entonces, en total hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Y ahora dice, hacer una cadenita y ojo, los dos puntos juntos. Perdón, los dos aumentos. Una cadenita y me voy a los dos últimos puntos, que son este y este. 1 y el aumento. Aquí acordaros, tejemos flojito, ¿vale? Para que queden con holgura. Y sobre el punto de cadenas, que está ahí, otros 2. 1 y 2. ¿Vale? Muy bien. Estamos en la vuelta 9 terminada. Nos vamos a la 10. Esta es de las fáciles. Solo hacemos un aumento aquí. Y lo que tenemos que trabajar o que tener presente es que solo vamos a poner puntos altos hasta la cadena. Después no. Y si os fijáis, esto nos va a pasar siempre, ¿eh? ¿Veis? Aquí se vuelve a repetir. Aquí se vuelve a repetir, ¿eh? Porque tenemos que ir disminuyendo, pero aquí si no haríamos un chal enorme. Nos crecería de forma desproporcionada y tendríamos que hacer una manta en lugar de un chal, ¿vale? Entonces tenemos que ir quitando. En este caso, pues quitamos el punto de aquí 2, perdón, de aquí 1 y de aquí otro 2 y este de la cadena 3. ¿Veis? Entonces, vamos a tejer todo en puntos altos hasta llegar a esa cadenita, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y el punto doble, el punto de aumento. ¿Vale? Pues venga, entonces hacemos las 3 cadenitas. Acordaros, bien flojitas, que no haya. En el mismo hacemos el aumento, también bien flojito, para que no haya tirantez. Ya tenemos el aumento y ahora ya en cada punto tejemos un punto. Hemos dicho que en total habían 14. Pues vamos a hacerlos. Incluidas las cadenitas, hacemos en cada uno un punto. O sea que hemos hecho los 2, el 3. En la cadenita un punto. En los 2 juntos de la vuelta anterior hacemos otro. En la cadenita. Aquí tenemos esos 2 juntos. Esto es lo que se queda fuera. El último sobre las cadenas. Vamos a contar a ver si lo he hecho bien. Tenemos que tener, voy a contar con este. El aumento y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Más el aumento en total, 16 puntos altos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Listo, está perfecto. ¿Bien? Bueno, pues nos vamos entonces a la vuelta número 11. Que ya estamos repitiendo esta. ¿Vale? Ya se va a ir repitiendo todo el rato. Ya estamos aquí. Pero no os preocupéis, vamos a hacer un poquito más juntos. Vamos a hacer hasta empezar aquí, porque esto ya se repite de nuevo. ¿Veis que el dibujo se repite? Todo es igual, solo que en el medio hay más puntos, pero todo es igual. Entonces ya se puede seguir con el dibujo, porque ya tenemos cómo se hace. Ya hemos aprendido a hacer. Aquí, ¿qué nos dice que hagamos? Punto alto, 3 cadenas, todos los puntos, hasta el último.
Bueno, último, penúltimo, antepenúltimo que hacemos un aumento y en el último que hacemos un aumento. Daros cuenta siempre. En las vueltas que van haremos de la misma manera y en las que vienen haremos. ¿Habéis visto? Que siempre va a ser así. Importante. Entonces aquí hacemos 3 cadenitas. 1, 2. Acordaros, flojito más bien. Y en cada punto un punto. A este lado es que disminuimos los puntos. Al otro es donde vamos a ir aumentando. Pero como aumentamos en una proporción interesante, es bueno ir quitando algunos para que no se nos quede el chalote en lugar de un chal. Cola de dragón. Y recordaros que este chal se hizo en el primer encuentro de tejedoras de la Yaya. Mirad, este es mi último punto, penúltimo punto, antepenúltimo punto. Pues aquí hago el aumento, es lo que dice que haga en el último y en el antepenúltimo. No dice en los dos últimos, dice así. Pues yo, si quiero seguir el patrón, otra cosa que quiero hacer lo que me dé la gana. Pero en este caso yo estoy siguiendo el patrón, por tanto hago lo que me dicen. En este hago solo uno y en el último vuelvo a hacer el aumento. Acordaros, por favor, bien sueltito. Sí es importante que lo hagamos sueltito. Es más, yo os diría que si no lo podéis hacer sueltito, hagáis un punto alto doble, porque si no se va a ir ranqueando, va a ir tirando. Este dato es importante, ¿vale? Utilizarlo como cookie truque si queréis, pero es importante, si no se va a encoger. Y luego no va a quedar bonito, va a quedar como un poco retraído y no mola. Bien, vamos con la siguiente, que estamos ya en la 12. Este lápiz no se ve nada, pero bueno, espero que como es fosforito, cadenas y en el mismo 2 aumentos y todo puntos altos. Pues venga. 1, sueltitas, acordaros, 2 y 3. Y 2, ¿vale? Hasta aquí en esta hacemos todos los puntos. Y estamos en la tercera de puntos altos. Vamos con la cuarta. Ya hemos dicho qué va a pasar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el último? ¿Qué va a pasar? Que en el último y en el antepenúltimo hacemos el aumento. 3 cadenitas. Y puntos altos toda la vuelta hasta llegar al antepenúltimo punto. Bueno, ya creo que se puede continuar, ¿eh? Teniendo el dibujo y teniendo las explicaciones, ya podemos seguir cada uno tranquilamente. Cada una. Cookie crocheteras, podemos hacer nuestro chal cola de dragón tejido a crochet o tejido en punto. Acordaros que lo voy a poner en el blog para que esté también tejido a 2 agujas si alguien quiere que lo sepa. Bien. Bueno, pues ya estoy para llegar. Bueno, todavía no. Casi. Me falta el último. Ahora. Ya estoy en el antepenúltimo. Ya estoy en el último, penúltimo, antepenúltimo. Un aumento. 1 y 2. En el último, no. Y en el último, otra vez, un aumento. Acordaros, por favor, este especialmente flojito, ¿eh? Yo sé que parece una tontería, pero de verdad que queda mejor. Bueno, pues ya empezamos a repetir vueltas. Tenemos que hacer lo que hicimos aquí. Solo que entre medias van a haber más puntos. Pero trabajamos exactamente igual. En lugar de 3 habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en lugar de 3 habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los mismos, ¿veis? Va a crecer igual. Solo que entre medias va a haber más puntos. Entonces ya estamos en disposición de seguir haciendo nuestro chal cola de dragón tejido a crochet. Cada uno
por su cuenta. Seguimos, hacemos y nos encontramos, ¿vale? Mirar cómo va ya las de vueltas que hice esta noche. Fui adelantándolo, ¿vale? No tenemos que hacer nada más que repetir. Según donde estemos, repetimos esto, ¿vale? Entre medias, pues lo que va a pasar es que van a haber más. Van a haber más puntos altos o van a haber más bloques de 2 puntos juntos. Pero el final va a ser siempre el final y principio, perdón. El final y el principio, o el principio y el final, siempre va a ser igual. Entonces, según donde estemos, pues nos vamos a la vuelta y eso es lo que tendremos que hacer. Las 4 rectas, ya vemos los aumentos. Las 4 con agujeritos, ya vemos cómo son los aumentos, ¿vale? Importante, no hay más nada que hacer, ¿vale? Estoy en mi cuarta vuelta de puntos altos. ¿Por dónde estoy? Aquí, ¿no? Bueno, pues si estoy en mi cuarta vuelta, estoy aquí. ¿Cómo voy a hacer los aumentos? Voy a hacer todo puntos altos y los aumentos en el antepenúltimo, el penúltimo se quedará normal y el último doble. 2 aumentos. Cada 4 vueltas tengo que disminuir esos puntos y aquí paz y después gloria. ¿Vale? Entonces vamos a seguir creciendo. Si os fijáis, mirad la forma que va tomando, solita, va tomando esa forma, solita. ¿Eh? ¿Se ve lindo o no? Yo creo que sí, que se ve bonito. Haremos luego un ribetito y ya será la repanocha. Bien, pues venga, entonces lo voy a seguir y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Mirar cómo vaya de grande nuestro chal cola de dragón. Ahí, mirar. Yo creo que ya lo tenemos súper listo. Voy a deciros que nos está midiendo. Nos está midiendo más o casi 2 metros de largo desde aquí, ¿vale? Entonces ahora ya no voy a tejer nada más, solo voy a hacer el acabado aquí. Bien, una vez que tenemos ya todas estas vueltas hasta 2 metros de chal cola de dragón tejido a crochet que tenemos, nos dice hacer una fila de puntos bajos en todo este borde, trabajando en la esquina 3 puntos. En la esquina, no en la de fuera, sino en la de dentro. Pues venga, vamos a hacer eso. Vamos a poner nuestra hebrita. Nos vamos al principio. Empezamos en el primer punto. En el punto de cadena que se empezase, empezamos ahí a hacer nuestros puntos. Y ahí va nuestra primera. Empezamos dentro de la primera fila, dentro de la primera vuelta que hiciéramos, dice hacer 3 puntos bajos. En cada fila, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues venga, trabajamos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y nos vamos a la siguiente vuelta, donde hacemos otros 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Siguiente vuelta. 1, 2, 3. Todo puntos bajos. Qué bien pasamos este día, ¿eh? Tardado en hacer el chal, pero más vale tarde que nunca. Lo recordaré siempre, yo creo, este día. Pero ahí estamos. Última fila de este primer bloque. Otra vez 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahora dice que estamos aquí. Y ahora nada, cada punto un punto. Pues de nuevo, hago cada punto un punto. En el primero un punto, me voy al siguiente. Un punto bajo, me voy al siguiente. Voy a apartar esto para que no nos moleste. En el siguiente un punto. Y en el siguiente un punto. En el ángulo, ¿vale? En el ángulo, ¿lo veis? Hacer 3. Pues nada. En el ángulo, en el justo la unión, yo haré 3. 1, 2 y 3. Bien. Para que se haga la subida.
Y entonces hago esos 3 y me dice, pero aquí en este entonces solo 2, ¿eh? Porque ya has hecho 3 de subida, pues solo 2. Entonces, en esta primera vuelta, en esta primera fila del cambio, ¿vale? Solo haré 2, 1 y 2. Y me voy a la siguiente fila, donde haré ya 3, 1, 2 y 3. Y me voy a la siguiente. Ahí me voy a, es la última, haré las 3, 1, 2 y 3. Fijaros, estoy ahora mismo aquí. Dice haz 1, 2 y 3 y ahora gira y haces 1, 2 y 3. Pues yo giro y hago 1, 2 y 3. Y vuelvo a necesitar hacer 3 en el ángulo y 2 más de subida. Bueno, pues me voy al ángulo y hago esos 3, 1, 2 y 3 y 2 en la primera fila. Pues yo 2 en la primera fila, 2 puntos bajos en esa primera vuelta, en esa primera fila del cambio. Tenemos 4 haciendo los 2 puntos juntos y 4 haciendo puntos altos. Pues en esa primera solo 2, porque también hemos hecho en el ángulo 3. Y ahora ya 3 en cada uno. Pues 1, 2 y 3. A la siguiente. 1, 2 y 3. Y la última. 1. Ya esta es la última vez que trabajamos, que lo hacemos ya cada uno. Después seguirá solita, ¿va? Y solito, ¿vale? Y 3. Y estamos ahora mismo aquí ya. ¿Qué dice que hagamos? Giramos 1, 2 y 3 puntos bajos. Y en el ángulo, otra vez 3 y 2. Pues venga, hacemos. Giramos y hacemos esos 3 puntos que nos encontramos. 1, 2 y 3. Y estoy en el ángulo y trabajo 1, 2 y 3, ¿vale? Y 2 más. 1 y 2. ¿Sí? ¿Lo vemos ahí bien? Hay un montón. Bien, resumo. En todas las filas, 3 puntos bajos en cada fila, excepto en la primera del cambio, que viene precedida de 3 puntos bajos en el ángulo, en el punto de ángulo, ¿vale? Y en cada punto de los que nos vamos encontrando, ¿vale? De los que están tejidos en la misma vuelta, pues un punto bajo. Sencillo, ¿no? Bueno, pues tejemos toda la vuelta así y nos volvemos a encontrar. Mirad, tengo terminada toda la vuelta de puntitos bajos alrededor de lo que son los escalones de nuestro chal cola de dragón tejido a crochet. Bien, entonces recordar que hay más de 2 metros de chal. Solo quedará ahora cortar esta hebra, que la voy a cortar ahorita mismo. Aquí hay un principio de otro, claro. Que la voy a cortar ahorita mismo. Esconder hebras, plancharlo un poquito y lo tenemos listo. Bien, lo tenemos listo. Fijaros lo que os digo. Listo, acabado, terminado, finito. Bien, bueno, pues tan fácil como eso. Voy a esconder todas las hebras que tengo. Tengo alguna por ahí que esconder, ¿veis? Y lo tenemos. Pero mirad cómo va, ¿eh? ¿Qué os parece? Está estupendo. Mirad lo largo que llegó a ser. Si queréis os digo cuánto ha llegado a medir. Por si alguien quiere hacer igual. Mi vuelta ha llegado a tener... A ver. Aquí. 86 centímetros. Mirad, ya lo tengo acabado y planchadito. Mirad cómo se ve nuestro chal cola de dragón en conmemoración o en honor al primer encuentro de tejedoras de la Yaya, realizado en junio en Loeches, un día fantástico. Bueno, mirad cómo es de largo, a ver si podemos, a ver, puedo hacer así, a ver qué os parece.
Aquí está en lo más largo. Ya está planchadito un poquito, dado formita, ¿veis? Planchadito en su formita. Mirad, mirad qué lindo, ¿eh? Mirad qué cosa tan bonita. Aquí está nuestro chal, cola de dragón. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que sea por mi parte un bonito homenaje para esta asociación con la que adoro trabajar. Me encantan los proyectos que tienen, ya lo sabéis. Y bueno, pues es un pequeño homenaje que he querido hacer. Y si os ha gustado, un like, seguirme, seguir a la asociación, porque de verdad, chapó. Y si queréis colaborar con ella, mil maneras, mil proyectos. Fantástico. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Chao. To me, she said